No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Aquí lo que encontramos fue las famosas cabezas que todo el mundo ha visto, que están depositadas aquí a distintos niveles, o sea, porque cuando se han destruido, se han tirado pues de forma aleatoria, con lo cual algunos restos de la cabeza aparecían a 2 metros de altura y la otra casi a ras del suelo, ¿no? Entonces, bueno, porque son extraordinarias, ¿no? La verdad es que han roto un poco muchos moldes, porque pensamos primero que el mundo tartésico era un mundo anicónico, dentro de las pequeñas esculturas que hay, ¿no? Como los sacerdotes, el sacerdote de Cádiz o el que tenemos aquí expuesto, ¿no? Las tartes del carambolo, pero bueno, son elementos de bronce que no tienen nada que ver con una escultura de piedra, que tienen una talla de una gran... no sé cómo decirlo, ¿no? Pero la mano del artista es bastante buena, es una mano genial. Escuchábamos a Sebastián Celestino, él es director de la excavación en el Turuñuelo, en Extremadura, uno de los yacimientos tartésicos, arqueológicos más importantes de los últimos años. Hacía referencia en una conferencia que dio en el Museo Arqueológico Paleontológico de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, hablando de esas máscaras descubiertas en el Turuñuelo, ¿no? Hace relativamente poco tiempo, y que por primera vez yo creo que nos ha permitido poner rostro, ¿no? al mundo tartésico. Estamos en la primera mitad, grosso modo, del primer milenio antes de Cristo, y como decía Sebastián Celestino, el mundo tartésico siempre ha sido un mundo bastante anicónico, en el sentido de que hay muy pocas representaciones, ¿no? humanas al respecto, ¿no? Lo que lo convierte en una cultura al mismo tiempo fascinante, pero al mismo tiempo muy distante, ¿no? En ese concepto de humanidad, ¿no? Que tenemos en otros lugares del mundo contemporáneos, ¿no? Como otros lugares del Mediterráneo, el mundo de Grecia, Roma, tiempo después o mucho antes en Egipto. Uno de los aspectos que más llama la atención también de la cultura tartésica es la muerte, ¿no? Sobre la mesa de esta máquina del tiempo, aquí en Ser Historia, tenemos un libro, La muerte en Tartesos, publicado por Almuzara, de Jesús Manuel Fernández Rodríguez, quien ya nos está atendiendo desde Tenerife. Jesús Manuel, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar aquí, es un auténtico placer. La primera pregunta, ¿qué hace un canario investigando sobre Tartesos? Que eso me parece absolutamente llamativo. Cuando me dijeron que vivía allí, que residía allí, luego estaba viendo el currículum y desde luego pues está muy implicado y muy imbricado en el mundo tartésico, ¿no? Es uno de los máximos expertos en su arqueología y en todo esto. Pero ¿cómo nace el interés, ¿no? de una cultura peninsular en el mundo insular? Pues el mérito o el demérito, no lo sé todavía, lo tiene el que fuera, bueno, sigue siendo, yo lo considero así, mi profesor, mi tutor, mi maestro, don Antonio Tejera Gaspar, catedrático de arqueología, muy involucrado en el mundo tartesio, no obstante fue profesor en la Universidad de Sevilla y también en Huelva, y fue el que me metió el gusanillo de investigar sobre Tartesos, y bueno, hasta la fecha ya son más de 30 años. Uh-huh. Bueno, pues no es poco tiempo, ¿no? Para investigar y para acercarse, lo decía yo ahora, ¿no? A un mundo del que se conoce poco, ¿no? El mundo de la muerte en Tarteso es quizás a mí siempre se me escapa la S final. Ahí con Sebastián Celestino y yo tenemos ahí la pugna siempre, ¿no? Digo, yo le pregunto, ¿pero por qué es Tarteso? Y dice, ¿por qué es Tarteso? Porque se dice así, ¿no? Y a mí me cuesta mucho decirlo de Tarteso. Yo siempre voy con Tartesos o el mundo tartésico y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay poca información, ¿no? de la muerte en Tarteso, pero sobre todo desde el punto de vista visual. Hay mucha arqueología, pero quizás no es tan espectacular como en otros lugares o otras culturas de peninsulares, ¿no?
Exacto, hay muchísima información. De hecho, podemos arrancar desde el siglo XIX, incluso hasta antes, para encontrar excavaciones de necrópolis tartesias. El problema es que ese volumen de datos, esa enorme cantidad, realmente muy poquitas veces ha sido sistematizada y todavía menos ha sido atacada en profundidad. Es decir, tenemos una visión de la muerte muy principesca, incluso me atrevería a decir que es hasta glamurosa del mundo tartesio, y bueno, y precisamente lo que pretendía este libro es trascender esa imagen e intentar aterrizar en otro tipo de enterramientos y de tumbas conocidos, pero sobre los que apenas se ha intentado estudiar en profundidad desde hace más de 200 años. Además hay un hándicap muy muy grande, ¿no?, que es la ausencia de textos. Hace unas semanas, ¿no?, salió la aparición de ese alfabeto, pero aún así la ausencia de textos lo convierte en un problema, ¿no?, en un hándicap, en el sentido de que, claro, tienes que interpretar los objetos materiales que aparecen en la excavación, y eso en muchas ocasiones es difícil. Sí, es uno de los grandes retos de lo que llamamos arqueología de la muerte o arqueología funeraria, es decir, interpretar no solo ofrecer una lectura social, sino intentar también ofrecer una lectura ideológica, sin la cual tampoco se entendería el tipo de sociedad que utilizaba esa sepultura. Y lamentablemente no solo no contamos con textos escritos, sino que los estudios bioarqueológicos, el estudio de los restos óseos, también son bastante escasos, son contadas con los dedos de una mano esos estudios bioarqueológicos o bioantropológicos, y lo cual lastra bastante el sacar conclusiones de una forma contundente. ¿Cómo son las tumbas? Habrá que, imagino que dependiendo un poco de la calidad de la persona, se harán de una forma u otra, pero ¿cómo es una tumba convencional, una tumba normalizada de un individuo de la cultura tartésica? Normalmente nos encontramos con necrópolis que tienen sepulturas tumulares, es decir, se construye un gran túmulo de tierra y con piedras. En el centro suele haber una cámara con un individuo o incluso con una pareja de sujetos, y en torno al túmulo se van depositando, si el rito predominante es la cremación, se van depositando el resto de las sepulturas en hoyo. Y luego también tenemos en el mundo tartesio necrópolis, lo que se conoce como necrópolis plana. En principio no se han registrado coberturas tumulares, pero hablamos de fosas donde se depositan inhumaciones en distintas posiciones, que pueden ser en lo que conocemos técnicamente como en decúbito supino, boca arriba, decúbito lateral flexionado, de lado, o algunas de las que se estudian en este libro, decúbito prono, el individuo, hombre o mujer, se deposita boca abajo. Ese es el panorama general. ¿Y cuál es la razón, por ejemplo, de esta colocación boca abajo, que lo estoy viendo ahora mismo, por ejemplo, en una de las reconstrucciones que aparece en el libro? Lo natural, ¿no?, es colocarlos boca arriba, ¿no?, como en Egipto, a lo mejor sobre uno de sus lados, mirando hacia el poniente, también dependiendo un poco de las creencias, ¿no? Y estaba pensando ahora, ¿no?, en algunos lugares de Centro Europa, los enterramientos, sobre todo enterramientos medievales, ya muy 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 posteriores, sí, ¿no?, que de gente boca abajo, son precisamente de gente que se la creía maligna o maldita o incluso vampiros, ¿no?, y se colocaban así para que si despertaban no pudieran levantarse, ¿no?, porque estaba la tierra por medio, ¿no? ¿Se sabe cuál es el significado de la posición de estos cuerpos tan variada en el mundo tartésico? Realmente no. Hay ciertas aproximaciones según la posición del cuerpo y de manos y brazos que nos hablan de una identidad de género, pero el llegar a encontrar un patrón del por qué se utiliza una posición determinada todavía no se ha averiguado. En cuanto a la posición de cúbito prono, la de boca abajo, la clave es lo que usted ha dicho, es decir, ahí tiene un cierto sentido punitivo, una suerte de necrofobia, el miedo a ese muerto.
también cabe la posibilidad de que los sepultureros, los enterradores, tuvieran prisa. Es decir, a lo mejor quizás estamos hablando de un episodio infeccioso, una enfermedad que provocó que esos enterradores depositaran el cuerpo de forma apresurada. Pero como no disponemos de esas analíticas bioantropológicas, queda todo en el margen de la hipótesis de trabajo. No, es un tema muy, muy curioso, ¿no? Porque nos acerca una vez más a ese mundo de las creencias, ¿no? Funerarias, en este caso, en el mundo tartésico. Las tumbas están acompañadas de ajuar, ¿no? Que permiten conocer también un poco lo que decía antes, la calidad de los individuos allí enterrados, ¿no? Y son los elementos que en realidad dan más información, ¿no? Sobre cómo es ese enterramiento y sobre todo la persona que hay ahí depositada, ¿no? Sí, y si además conjugamos la calidad y la cantidad, incluso la disposición de esos objetos al lado de los restos óseos, con el tipo de tumba y la cobertura de esa tumba, estamos hablando de que podemos hacer un acercamiento bastante real a lo que fue la categoría social del muerto, es decir, cuánto tiempo, cuánta energía se invirtió en esa persona. Y esos ajuares no son un indicador bastante fidedigno de la posición social que ocupaba ese individuo en su grupo, teniendo en cuenta también que en los ajuares juega un factor que es la familia, el grupo de parentesco, que entierra, deposita ciertas piezas de ajuar intentando demostrar esa categoría social ante el resto de la comunidad, puesto que los muertos no se entierran a sí mismos. Desde luego, hombre, sería extraordinario, ¿no? Que se enterraran a sí mismo. Eso requeriría un libro solamente para tratar ese tema, ¿no? Una segunda parte, pero es una de las máximas que existe en la arqueología de la muerte, ¿no? Cuando se habla de si ese ajuar representa, es un espejo de la identidad social de la persona, o es un reflejo de los parientes que intentaron demostrar ante el resto del colectivo cuál era la posición social, más que del individuo, incluso de la propia familia. Claro, son esos objetos de prestigio, ¿no? Que aparecen en muchos enterramientos de este tipo, no solamente tartésicos, sino tiempo después en el mundo ibérico, pues todo aquello que dé a entender la riqueza del individuo, de la familia, pues que si vasos griegos, que si amuletos egipcios, que si cosas venidas incluso de lugares más lejanos de Mesopotamia, etcétera, todo eso que también aparece, ¿no? Influenciando un poco el arte más local, ¿no? En un principio se creía que la cultura tartésica era en realidad una cultura, una copia, ¿no? O que en realidad no eran ni siquiera locales, no eran autóctonos, ¿no? Y poco a poco se fue entreviendo la separación de la influencia de esos elementos orientalizantes de los propiamente locales, ¿no? Autóctonos. Sí. Hoy entendemos como el mundo tartesio o tartésico, que es una sociedad híbrida, quizás para que lo entiendan los oyentes mejor con otro término, una sociedad mestiza, en donde colonos, gente de fuera y gente local llega a fundirse a lo largo de los siglos de una forma que si no hay pruebas genéticas, incluso así creo yo, no llegamos a distinguir bien, a identificar bien qué es lo local y qué es lo foráneo. Entonces esa es la riqueza y el carácter poliédrico que tiene Tartessos en la actualidad. Uno de los aspectos más característicos del mundo de Tartessos son las estelas, ¿no? Estelas también, bueno, estelas funerarias, estelas con dibujos muy esquemáticos, podríamos pensar incluso que muy pobres, ¿no? Es curioso que, por un lado, trabajaran las estelas de piedra pues con esa... no sé cómo explicarlo, ¿no? Con esa infantilidad, ¿no? Dibujos muy burdos, muy sencillos, y luego, sin embargo, en la joyería, en el trabajo del vidrio, hicieran verdaderas maravillas, ¿no? Con algunas joyas y algunos elementos que han llegado hasta nosotros y contrastan, ¿no? La belleza de unos y el aspecto más burdo de otros, ¿no? Sí, es un contraste absoluto. De hecho, hay una enorme controversia en cuanto a la cronología de las estelas.
Hoy, por ejemplo, Sebastián Celestino es un defensor de que la mayoría de esas estelas con figuras antropomorfas y con elementos de ajuar forman parte de lo que es el mundo tartesio propiamente dicho. Es decir, estamos hablando de un siglo IX hasta un siglo VI, V antes de Cristo. Pero hace años, precisamente conjuntamente con mi profesor Antonio Tejera Gaspar, defendíamos la idea de que la mayor parte de esas estelas forman parte de un mundo previo al tartesio propiamente dicho. Es decir, son representaciones de la gente, de los autóctonos indígenas que vivían antes de la llegada de los fenicios. De hecho, algunos de las armas, de los elementos que aparecen, tienen una clara filiación y cronología atlántica, es decir, estamos hablando de finales del segundo milenio antes de Cristo. Pero insisto, esto es una controversia que hoy en día se acepta más de que esas estelas sean tartesias propiamente dichas, lo cual da un elemento de contraste, por ejemplo, con las caras que han aparecido en el Turuñuelo, unos grabados muy toscos, muy esquemáticos, frente a una iconografía muy, muy elaborada. Uh-huh. Sí, desde luego, ¿no? Y estaba pensando ahora un poco en esa influencia orientalizante, ¿no? que marca un poco también esos contactos, ¿no?, comerciales, seguramente pues a través del mundo fenicio, que unían la península ibérica, Tarteso, con el mundo del extremo oriental del Mediterráneo, ¿no? Han aparecido infinidad de referencias egipcias en santuarios, ¿no? También, no sé si en enterramientos también, ¿no? Estaban pensando en esta jarra con el nombre de Samético y algunos nombres mal escritos, ¿no? En egipcio antiguo, que se buscaba con ello, pues eso, escribir en jeroglífico no tiene sentido, pero da la sensación, ¿no?, de que es un objeto de prestigio venido de lejos, ¿no?, y se comerciaba con ello, y bueno, y con eso se intentaba explicar, ¿no?, las relaciones que había con pueblos lejanos, ¿no? Sí, esa es la clave. Son objetos de prestigio que llegan de muy lejos, de culturas que evidentemente no conocen. Pensemos, por ejemplo, la iconografía egipcia que hay en marfiles fenicios que adoptan los propios tartesios. Realmente entendían lo que era, o sabían lo que era una esfinge. Probablemente la recontextualizaron a sus propias ideas, a sus propias creencias. No sabemos exactamente qué significado le daban, pero el valor que tienen esas imágenes y esos productos es el valor de la distancia. Es decir, son objetos llegados de tierras muy lejanas que a su poseedor le dotan incluso de una posición privilegiada en esa sociedad. Es poseedor de objetos maravillosos. Uh-huh. Antes hablaba de la ausencia de fuentes textuales, de fuentes históricas que nos hablen de la cultura tartésica y en concreto de la muerte en Tarteso, ¿no?, que es el título del libro de Jesús Manuel Fernández Rodríguez, publicado por Almozara, que estamos abordando en este bloque aquí de Ser Historia. A mí el mundo tartésico, aunque yo soy egiptólogo, siempre me ha entusiasmado, ¿no?, y el mundo ibérico también. Desconozco, yo no sé si hay, Jesús Manuel, usted me podrá sacar de dudas, cierta evolución en el mundo funerario que podemos ver en el mundo de Tarteso y que luego continúa en el mundo ibérico. Aunque geográficamente están ubicados en lugares distintos, en ocasiones, en otras están un poco más próximos, pero hay continuidad en algunos de los rituales, en algunas de las formas de presentación de los cuerpos, en esos ajuares. Hay cierta continuidad. De hecho, las fronteras con el Turuñuelo y otras excavaciones de Extremadura, por ejemplo, se están diluyendo. No solo las fronteras físicas, sino también las fronteras cronológicas y culturales. Es decir, el problema es que a lo mejor nosotros los arqueólogos o historiadores intentamos establecer demasiados compartimentos estancos. Es decir, para estudiarlo es más sencillo decir Tarteso empieza en el siglo IX y acaba en el siglo VI, pero eso no es correcto ni para Tarteso ni para cualquier etapa histórica. Y evidentemente el mundo ibérico es un mundo completamente heredero
del mundo tartesio, del mundo fenicio y las necrópolis ibéricas, al menos en sus primeros momentos, continúan con, por ejemplo, la tradición tumular, la cremación de los cuerpos, que se inicia o se introduce con el mundo fenicio. Incluso hay quien cree que desde finales del segundo milenio. Lo que sucede es que los contactos externos van cambiando y las sociedades también van transformándose, van evolucionando. Y luego hay elementos diferenciadores. Por ejemplo, el mundo tartesio es un mundo muy remiso al enterramiento de armas. Se cuentan con los dedos de la mano. Sin embargo, cuando llegamos al mundo ibérico ya vemos una explosión de identidades guerreras en muchas de las personas, hombres y mujeres, como es el caso de la Dama de Baza, la mujer que aparece dentro de la escultura de la Dama de Baza, ya se enterraban con esas riquísimas panoplias. Pero sí, hay una continuidad ideológica muy clara, y el ejemplo, para ser más preciso, lo tenemos en el monumento turriforme de Pozomoro, donde se entierra un jefe, un régulo, un rey ibérico, pero con una iconografía claramente oriental, incluso más antigua, del siglo IX, antes de Cristo. A mí me parece un tema del que todavía queda mucho por decirse, ¿no? Se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero se ha trabajado mucho también con intensidad, pues desde hace prácticamente más de 100 años, 150 años, pero queda, como digo, mucho por avanzar, ¿no? Recomendamos a todos los que nos están escuchando ahora mismo este fantástico libro, La muerte en Tarteso, enterramientos inusuales y violencia ritual, de Jesús Manuel Fernández Rodríguez, publicado por Almuzara, que hemos intentado presentar en estos minutos, ¿no? Hablando de esta cultura tan fascinante de la primera mitad, como decía yo antes, del primer milenio antes de Cristo, grosso modo. Jesús Manuel, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido todo un placer. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.